Buen día, Janet. Buen día a la audiencia. Primero, déjeme sumarme a ese 80% de indignados en contra de la ausencia de trabajo productivo y de trabajo productivo de la Asamblea Nacional. No crean que solo ustedes están indignados. También al interior de la Asamblea hay un pequeño grupo de legisladores. Habemos que no compartimos con esta acción conspiradora silente que manejan algunos bloques parlamentarios. Lo otro, ya entrando a tema, sí, frente a la impunidad que campea en este país, al revés constante de la justicia en los temas de delincuencia y crimen organizado, es bueno saber que las buenas noticias llegan desde el norte o siguen llegando desde el norte en esta cruzada en contra de la corrupción. Esta vez, la nueva noticia buena es la prisión o un proceso penal por varios delitos, entre ellos el lavado de activos, conspiración para lavado, que es el mismo delito por el que está acusado Alex Saab en la Florida, y también otro delito de cohecho en contra del excontralor Carlos Polito. Y claro, esto abre no solo una puerta, abre un enorme portón para poder identificar esta trama que no se ha cerrado, la trama Odebrecht, que empezó con la revelación de un informe de la justicia americana, justamente del Departamento de Justicia, en diciembre del año 2016, lo que permitió a varios países del mundo, entre ellos Ecuador, a iniciar acciones penales. Como parte de esa acción que nace de este informe de la justicia americana, es que Jorge Glass fue sentenciado por el delito de asociación ilícita, y luego también el propio contralor Carlos Polito, acusado de haber recibido sobornos por parte de la multinacional Odebrecht de José Conceição Santos Filo para desvanecer varias glosas a favor de la multinacional. Ese es el punto, Janet. Y quiero anunciar que hoy, justo que tenemos sesión de la Comisión de Fiscalización, pondré a consideración de la mesa legislativa la petición, mi decisión, digamos así, de abrir un expediente para investigar todas las glosas que fueron desvanecidas y también el caso de Seguro Sucre, que es el otro tema que involucra al excontralor Carlos Polito. Y que también está mencionado en el informe judicial que acaba de emitir la Fiscalía de la Florida para poder emitir esta orden de detención en contra de Carlos Polito. Pero quisiera saber, pues se habla de desvanecimiento de glosas, pero en ese desvanecimiento de glosas hay varios beneficiados, es decir, varios cobijados por esas coimas o esos sobornos que habría entregado Odebrecht y que se calculan en 8 millones de dólares y que estoy segura que no fue solamente el excontralor Polito quien la recibió. Había una delincuencia organizada allí en donde varios empresarios y políticos ecuatorianos podrían estar involucrados. Por eso decía yo que varios deben estar ya temblando, ¿no? Le deben estar temblando las piernas por lo que podría revelar Carlos Polito, que ya Fernando, sabemos, porque ya se develó una vez cuando se visibilizó la pelea que había entre José Serrano y Carlos Polito y que le costó el cargo finalmente a Polito. Ahí ya se veía que tenían guardados, tiene guardados en el cajón muchos documentos, incluso originales, de procesos que debían haberse llevado a cabo en la Contraloría y que no se llevaron a cabo. ¿Cuántos de esos tendrá? Vamos al punto de origen, a la matriz de los desvanecimientos, que son estos 80 millones de dólares de glosas, 7 glosas, si no me equivoco, que fueron desvanecidas en torno al litigio con la Central Hidroeléctrica San Francisco. La revelación que hizo Polito y que está publicada también en un reportaje nuestro de periodismo de investigación de hace más de un año es clave. Polito señaló en el juicio político en contra de Pablo Celi, aquí en la Comisión de Fiscalización, que él desvaneció esas glosas como parte de una orden del gobierno. Esto es lo importante. Es decir, Carlos Polito procedió a desvanecer las glosas para beneficiar a Odebrecht como parte de un acuerdo de Rafael Correa con la multinacional brasileña para liberar responsabilidades. Se le perdonó 80 millones de dólares en glosas a Odebrecht. Se levantaron algunos procesos judiciales a nivel nacional e internacional y a cambio la multinacional nos pagó 20 millones de dólares, o sea, 80 a cambio de 20, y la apertura para que Odebrecht regrese a Ecuador
con contratos que superaron los 3.500 millones de dólares. Esto estamos hablando del año 2008, 2009 y 2010, que se desvanecen estas glosas. Pero luego, de acuerdo con el informe que remite la justicia americana, se establece que hasta el año 2014 Carlos Pollitt siguió cobrando sobornos como parte de los desvanecimientos, ya que hay otros desvanecimientos de glosas, como las glosas por la construcción fallida de la refinería del Pacífico, del proyecto Daule Vinces, Manduriacu y otros. Y aquí empata con los sobornos y los aportes entregados por Odebrecht a la campaña presidencial de Rafael Correa y Jorge Glass del año 2013 y también para la campaña de elección de autoridades locales del año 2014, que constan dentro del expediente Arroz Verde, que es de mi autoría, por lo que está sentenciado Rafael Correa. Esto es inolvidable, es decir, Odebrecht financió las campañas electorales del Correato y Pollitt fue parte de este esquema, es decir, el contralor Pollitt no podía desvanecer las glosas porque él quería. Esto fue parte de un acuerdo con el gobierno de Rafael Correa y altos líderes locales, en particular importantes abogados como JJ Franco, ¿sí?, que entiendo está ahora en Miami. Su casa, su despacho fue allanado por la Fiscalía de Ecuador y el señor Franco está vinculado a una gran constructora ecuatoriana que es Hidalgo Hidalgo y también al municipio de Guayaquil. Por eso, Janet y amigas y amigos que nos ven y que nos escuchan, la prisión y el proceso que se abre en contra de Carlos Pollitt va a provocar un enorme sacudón en la justicia ecuatoriana y en quienes tienen que responder por el manejo de las más importantes obras en este país. Y algo más para cerrar este primer capítulo. En 2016, Carlos Pollitt y Pablo Seri, los dos, desvanecen una glosa de 40 millones de dólares a favor de la multinacional Petrochina. Justo el día de hoy vamos a conocer este informe. Es decir, no solo está el tema Odebrecht, por eso es importante que la Fiscalía de Ecuador, en acuerdo penal, en asistencia penal con la justicia de Estados Unidos, pueda facilitar y ser parte del proceso en los Estados Unidos para requerir de Carlos Pollitt esta información adicional, no solo del tema Odebrecht y Sucre, sino también de Petrochina y otros casos de corrupción. Entonces, queda claro lo que va a suceder, es decir, la detención en este momento de Carlos Pollitt no solamente puede producir un temblor en el caso Odebrecht, en donde, como tú bien mencionas, hubo un acuerdo del gobierno de Rafael Correa con la constructora para poder volver al Ecuador, pagar una parte del dinero, o sea, hicieron un canje de multas, ¿no? Porque tenían una glosa por 80 millones de dólares, le pagaron 20 al Ecuador, pero fíjate, solamente entre Glass y Pollitt son 12 millones al uno, 8 millones al otro, ahí ya son otros 20. Y lo que hayan puesto en las campañas electorales, es decir, le perjudicaron al Ecuador, finalmente se han de haber llevado los mismos 80 o 100 millones más. Le ha de haber tocado pagar a Odebrecht, que eso se podría transparentar una vez hagamos sumas y restas de todo lo que ha implicado el perdón a la constructora Odebrecht para que regrese al Ecuador. Pero además, digamos, en este momento el contralor Pollitt ya, digamos, usando ese término popular, ¿no?, ya con la sangre en el ojo, porque mientras él estuvo en Estados Unidos sin poder regresar al Ecuador acusado de corrupto y todo, acá los beneficiados por sus desvanecimientos de glosas pues seguían campantes y disfrutando de la política, de sus empresas y del dinero que se robaron. Entonces ahora, como que paralelo a ese proceso, él podría empezar a develar todas esas glosas que desvaneció y a pedido y a beneficio de quién. Lo primero es que el país debe entender que esto provoca vómito. Las cifras que tú acabas de revelar realmente generan indignación. Porque si sumamos lo que conocemos de sobornos recibidos por Pollitt, Jorge Glass y su tío que falleció, Ricardo Rivera, recibieron de Odebrecht 16.1 millones en las cuentas de la empresa Glory International, que acabaron luego en el cable submarino. Es decir, entre Jorge Glass, Ricardo Rivera,
Carlos Polit y otros suman decenas de millones de dólares que recibieron en sobornos, mientras el informe de la Contraloría General del Estado en los últimos 20 años da cuenta de que no han recuperado más de 20 millones de dólares en glosas. O sea, ¿se dan cuenta, ecuatorianos? El país no ha recuperado más de 20 millones de dólares en glosas, pero ellos sí, entre comillas, recuperaron para sus bolsillos. Solo Polit como contralor, 8 millones de lo que se dice. Glass, 16.1. Celi, varios millones en el caso de desvanecimiento de glosas, de Camse, No Limit y otras empresas. Es decir, estamos hablando de que ser contralor en este país fue el mayor negocio, es una industria del soborno. Esta gente durante el Correato y el Morenato convirtió a la Contraloría General del Estado en una industria del soborno. Esto no puede olvidar, no podemos olvidar los ecuatorianos. Y de aquí viene el otro capítulo. En todos, casi en todos, Janet, los procesos de contratación que fueron auditados por la Contraloría General del Estado, se presenta esta línea horizontal de corrupción. Voy a poner un ejemplo. El asalto a la Contraloría General del Estado, que se da tras la huida, el escape de Carlos Polit, cuando allanan su casa, abre paso a un nuevo proceso político y de control en este país. Y hay un elemento importante, lo revela José Serrano. Él envía 2 emisarios a Miami para obtener la firma de Carlos Polit o su renuncia al cargo de Contralor. ¿Quiénes son estos 2 personajes? JJ Franco y Diego Sánchez. Es decir, el cambio institucional en el país, el cambio de Contralor, fue intermediado por una acción del presidente de la Asamblea de ese entonces, 2017, quien envió 2 emisarios privados, empresarios privados, a la Florida para que obtengan la firma de Carlos Polit. Con esa firma asume el mando de Contralor Pablo Celi, que hoy está procesado en 2 causas y preso por los mismos delitos que hoy se le está acusando a Carlos Polit en los Estados Unidos y por lo que está sentenciado también en este país. Entonces, se dan cuenta, compatriotas, Janet, lo que estamos hablando, que el juez de cuentas de este país, el juez de cuentas, el Contralor General del Estado, en los últimos 15 años, fue el principal delincuente. Esto es lo que estamos viviendo. Disculpen. Claro, y Fernando, eso explica de alguna manera por qué la Asamblea Nacional está en este momento paralizada y por qué no avanzan, porque están, pero concentrados en volver a tomar el control de la Contraloría General del Estado, no solamente para seguir con este sistema de chantaje y robo, ¿no? Chantaje, soborno, robo al Ecuador, sino también porque allí están la posibilidad de tomar el control de que esas glosas desvanecidas no salgan a la luz y no se vea realmente la lista de beneficiados de esta componenda y de esta delincuencia organizada comandada desde la Contraloría General del Estado. No sé si es que estoy hilando muy fino o voy por buen camino, Fernando. No, está con crochet. O sea, quitamos el telón y vamos a ver, yo lo denuncié, por eso es que no me quieren aquí y en la Asamblea, yo denuncié que 32 legisladores tienen procesos en la Contraloría General del Estado. De los 32 legisladores, 15 tienen glosas confirmadas e informes con responsabilidad penal. La ira de un sector político que lleva a juicio político al subcontralor del subcontralor, me refiero a Carlos Riofrío, ¿sí? No es la acción de fiscalización a la falta de acción fiscalizadora de la Contraloría para darle la vuelta. No, es una acción de venganza porque este contralor subrogante del subrogante tuvo, digamos así, la valentía de hacer lo que los otros no hicieron, confirmar la mayor glosa de la historia del mundo mundial, como decimos aquí. 1.200 millones de dólares es la glosa más grande de la historia que este contralor subrogante acaba de confirmar en contra de Jorge Glass, PDVSA, Pedro Melizalde y otros altos líderes del Correato por la fallida construcción de la refinería del Pacífico.
Y porque entendemos, obviamente, que este contralor subrogante del subrogante no ha cedido a las tentaciones y presiones de algunos legisladores para eliminar, o llamemos en el término suave, desvanecer y poner en cloro estas glosas de algunos legisladores y grandes políticos de los últimos 15 años. Entonces, ese es uno de los elementos clave que está atrás de esta pelea política, de esta conspiración que estamos viviendo en la Asamblea. Identifiquen ustedes quiénes son los que están conspirando. Vean los partidos políticos y vean a esos partidos políticos si tienen o no asambleístas o líderes con glosas. Y queda claro por qué se da esta conspiración en la Asamblea. Ellos quieren tomar el control de la Contraloría, de la Corte de Justicia, de la Fiscalía General del Estado, del Consejo de Participación Ciudadana y gobernar sin haber ganado las elecciones. Así es. Y Fernando, entonces para poder, digamos, hacer efectiva esta posibilidad de aprovechar que el excontralor Carlos Polit se podría convertir en un colaborador efectivo de la justicia americana, en el caso Odebrecht, pero que tiene muchas ganas, porque sé que tiene muchas ganas de develar absolutamente todas las fechorías que se hicieron durante su gestión y quienes participaron de esas fechorías. ¿Cómo puede aprovechar esto la Fiscalía General del Estado? O sea, ¿qué es lo que tenemos que esperar que haga la Fiscalía General del Estado para aprovechar este momento? Ayer hubo un anuncio de parte de la Fiscalía y entiendo que eso es parte del proceso de trabajo conjunto de la justicia de Ecuador, en este caso de la Fiscalía, con la Fiscalía y la Justicia de los Estados Unidos. Ojalá sea así. Pero de parte de la Comisión, yo lo anuncio en este momento, vamos a abrir un expediente para investigar todo este proceso de desvanecimiento de glosas y el comportamiento inusual, delictivo de la Contraloría General del Estado desde la época Polit hasta la fecha. Por ejemplo, vamos a tener que identificar algo que ya yo mismo revelé en el juicio político en contra de Pablo Celi, los desvanecimientos y la desaparición de documentos de la época Polit-Celi, como por ejemplo el informe de la Contraloría General del Estado sobre gastos reservados en la Comisión 30S, que involucró al ex fiscal Carlos Vaca. Desapareció ese informe de la Contraloría General del Estado. También el informe con responsabilidad penal por la construcción del ECU 911. Este informe de Contraloría desapareció de la Contraloría General del Estado, pero yo lo tengo, me llegó a mí y desaparece de la Contraloría. Y no es una hojita, es un documento muy, muy, muy grande. Entonces, esto es importante que el país conozca, un pequeño corte. ¿Dónde está este informe? ¿Qué con este informe de responsabilidad penal en contra de la compañía china CAMSE, de la compañía también china CEIEC y de los principales mandos del Ministerio de Gobierno de esa época, como es el caso del exministro Navas? Y también hay un informe que desapareció y no aparece sobre algunos contratos en el Ministerio de Gobierno durante los años 2012, 2013 y 2014. Es decir, hay una serie de cabos sueltos que tienen que ser atados y nosotros desde la Comisión esperamos hacerlo. Fernando, solamente para entender en este momento, por la situación jurídica que tiene en este momento Carlos Polit, la Fiscalía, ¿cómo tiene que entrar a recoger información que él pueda entregar? ¿Tiene que ser a través de la justicia americana o puede tomar contacto directo con él para recabar información de estos otros casos paralelos a Odebrecht, en donde la Fiscalía también tiene que estar atenta a qué es lo que devela? Hay una sentencia en Ecuador en contra de Polit. Es decir, ya no solo la Fiscalía tiene que intervenir, sino la Corte Nacional de Justicia. Los abogados sabrán ver si procede o no una solicitud de extradición. Pero en este nuevo proceso creo que Fiscalía, a través de Asistencia Penal Internacional, podría ser parte del proceso. Participar, por ejemplo, en las delaciones, en las solicitudes de información que se realice al excontralor Polit. Pero de nuestro lado, desde la Comisión de Fiscalización, vamos a abrir este expediente y es muy importante porque en cada uno de los contratos importantes de este país durante los últimos 10, 12 años, siempre intervino la mano del Contralor. Y hay una constante, o sea, los exámenes de auditoría, los exámenes especiales son bastante bien hechos. Es decir, mientras el contrato es más grande y se busca un soborno mayor, el examen especial tiene que ser impecable.
hasta llegar al punto de las conclusiones y recomendaciones. Y ahí es donde se le arrincona prácticamente a la contratista, o en este caso a los funcionarios públicos. Claro, parece que te está entrando una llamada, Fernando. Mientras tanto, te planteo la siguiente pregunta para que podamos ya cerrar esta conversación. Podríamos quedarnos toda la mañana aquí, Fernando, conversando de los temas que afectan a nuestro país, que explican este ostracismo en el que entró la Asamblea Nacional, en donde teóricamente nos plantean digamos, una realidad y que no es verdadera, en el sentido de que estarían defendiendo los intereses del Ecuador y del Estado. No, señores, no están haciendo eso. Están en este momento desesperados porque ya veían esto venir. Porque esto pues nos enteramos los ecuatorianos ya cuando todo está reventado, pero esta gente maneja información privilegiada, amenazas, chantajes. ¿Cuántas amenazas habrán recibido por parte del excontralor Poli de que sí permiten que se lo vincule únicamente a él en los Estados Unidos? En el caso Odebrecht, él va a cantar. Yo creo que eso ha demorado también, y explica por qué se demoró tanto la justicia americana en detener a una persona que estaba vinculada a la corrupción en Ecuador y que se llevó el dinero a los Estados Unidos. ¿Por qué se demoraron tanto tiempo? Bueno, pues ahí las movidas políticas pueden explicarlo. Pero, Fernando, quisiera cerrar contigo en este momento con una evaluación general corta, por favor, Fernando, de lo que está sucediendo en el país. En este momento ya puertas cerradas, absolutamente puertas cerradas entre el gobierno y la Asamblea Nacional. El gobierno ya ha dicho que no va hacia la muerte cruzada, pero que va hacia una posible consulta popular y que va a gobernar por decreto y por reglamentos de las leyes, lo cual se ve muy complicado, pero no sé cuál es el análisis que haces tú, develando ya cuáles son los verdaderos intereses de los asambleístas y de los grupos políticos. Pues es muy difícil llegar a acuerdos así, o realmente ha fallado el gobierno. ¿Cuál es tu visión? Hay una agenda de conspiración de los principales movimientos y partidos políticos en la Asamblea Nacional. Es decir, aquí no hay voluntad de esta mayoría parlamentaria para construir leyes. Viene un proyecto de ley del Ejecutivo, obviamente tiene que ser un proyecto de ley con una visión, y la obligación de los legisladores es modificar, mejorarlo, y si no estoy de acuerdo, levantar un proyecto de minoría o un informe de minoría. Acá no hay esa voluntad. Eso se probó en el último proceso. Ni siquiera pusieron a consideración del Pleno el informe de minoría de ellos, de los correístas, porque el objetivo es conspirar, tanto en el plano de la construcción de leyes cuanto en el plano de la fiscalización. Vamos a ver el día de hoy cómo votan estos partidos en la Comisión de Fiscalización por este escándalo de corrupción, el mayor escándalo de corrupción de la historia, que es el caso Petrochina. Así las cosas, Janet y ecuatorianos, ningún gobierno, sea de derecha, de izquierda, puede gobernar. Es decir, prácticamente estos bloques parlamentarios, ¿sí?, liderados desde Bélgica, lo que quieren es tener al presidente de rodillas, secuestrada la Asamblea, secuestrado el presidente de la República, y tomar el control de las instituciones principales como el Consejo de Participación Ciudadana, Fiscalía, Justicia, Contraloría, etcétera, y liberar a sus delincuentes y liberar sus procesos judiciales y sus glosas. Así las cosas. Mi criterio fue el criterio de algunos políticos de este país, de que esta Asamblea debe cerrarse. El presidente debía mandar acá, cerrar estas puertas a través de muerte cruzada, que es un instrumento constitucional. Pero parece que al presidente no le gusta la muerte cruzada y no tiene otra opción que ir a una consulta popular. Es decir, ahora el presidente tiene que gobernar con la sociedad y dejar arrinconada a la Asamblea. ¿Cómo puede gobernar con la sociedad civil, con la gente buena? A través de una consulta popular. Pregunte al pueblo ecuatoriano lo que los correístas no quieren aprobar aquí en la Asamblea. Por ejemplo, la repetición. Ecuatorianos, ¿ustedes están de acuerdo con que a todos los corruptos se les siga un juicio de repetición y se les quite sus bienes mal habidos? La gente va a decir sí o no. Yo creo que una gran mayoría va a decir que sí. Ecuatorianos, ¿ustedes están dispuestos con quitarle al Consejo de Participación Ciudadana las facultades para elegir contralor y tener controlado todo? Yo creo que una gran mayoría de ecuatorianos va a decir que sí. Ecuatorianos, ¿ustedes están dispuestos a defender el agua, el más importante recurso natural de todos, de la vida misma,
frente a la minería a cielo abierto en las zonas de recarga hídrica y a los ríos, yo creo que la gran mayoría de ecuatorianos va a defender el agua. Ecuatorianos, ¿ustedes están dispuestos a reducir el número de asambleístas y que para ser legislador no tenga glosas, no tenga informes con responsabilidad penal? Yo creo que una gran mayoría va a decir que sí. Esas son las preguntas que el presidente de la República tiene que hacerlo al pueblo ecuatoriano, porque esa asamblea no sirve, con todo respeto. Muy pocos legisladores hacemos algo. Quisiera incluirme en ese grupo, al menos sí trabajo como 12 o 14 horas diarias e intento hacer algunas cosas con errores y todo, pero intento ganarme el sueldo dignamente. Claro que sí, el trabajo de los pocos legisladores que están allí haciendo a lo que están comprometidos y obligados pues salta a la vista, Fernando. Pero también podría preguntar, por ejemplo, si aprueba, digamos, el proyecto de ley de seguridad para poder combatir la inseguridad y que los policías puedan saber hasta dónde pueden llegar en esto del uso progresivo de la fuerza, el tema de la ley de educación, el tema de la ley de comunicación. O sea, hay tantas leyes importantísimas que están en este momento en los cajones de las distintas comisiones y del Pleno y no han querido avanzar porque están con esta agenda, ¿no? Están con esta agenda de proteger sus intereses, de protegerse frente a los delitos y a las corruptelas que han cometido en el pasado. Entonces, hay cosas urgentes que hay que consultar, ¿no? Exactamente. Mira, nosotros presentamos hace 10 meses, 9 meses con Marjorie Chávez, un proyecto de ley de comunicación, se fusionó con el proyecto de ley del gobierno, pero ahora hay una actitud clarísima de bloqueo por parte de ¿quién? Del correísmo y de Pachacuti. Así no podemos seguir. Entonces, esta es una gran oportunidad que en consulta popular se someta a la vindicta pública, al criterio de la sociedad civil, si está o no de acuerdo con acabar con la mordaza en contra del periodismo de investigación, de acabar con el silencio generado por la ley de comunicación del Correato, por la ley Mordaza. O sea, esta es una gran oportunidad para hacer las preguntas que sean necesarias en él. Así es, hay una urgente reforma política que también hay que hacer para eliminar y acabar con esta multiplicidad de partidos, movimientos que no tienen ni ideología, sino solamente están enfocados en ver cómo pueden llegar a los distintos cargos en el Estado para robar. Esa es la cosa, y que se han convertido en, como dijo Santiago Basabe en algún momento, y estoy de acuerdo con él, en verdaderas organizaciones delincuenciales en donde hasta venden las candidaturas, cobran por candidatura. O sea, ya han llegado a unos niveles de abuso y de corrupción que son intolerables. Pero bueno, amanecerá y veremos, Fernando. Vamos a estar muy pendientes de esta convocatoria que vas a hacer hoy a través de la Comisión de Fiscalización para poder investigar estos casos de corrupción que son parte de las acciones que tomó Carlos Pollitt y también el ex procurador Celi, y que ahora, como dije en un inicio, tienen temblando, las piernas les tiemblan. Empresarios, políticos, jefes de organizaciones políticas están temblando, porque si se devela todo lo que tiene hoy en el cajón Carlos Pollitt, pues vamos a saber realmente quiénes han robado en los últimos 15 años, 20 años en este país. Así que vamos a ver, Fernando, vamos a estar muy pendientes. Haremos igualmente. Que tengas un buen día, Fernando.